nos toca estudiar escritos del profeta Samuel. En el Segunda de Samuel, capítulo número 6, versos del 1 hasta el 19. Segunda de Samuel, capítulo 6, del 1 al 19. ¿Listos? Ya tienen ahí sus Biblias abiertas para comenzar con la lectura. Bueno, esta semana estuvimos estudiando la porción de la Torá que lleva por nombre Shemini y significa octavo. Muy bien. Y los temas más relevantes de esta porción, como cada semana, nos los va a decir Vale. Bueno, pues la finalización de la consagración de los sacerdotes, la muerte de Nadab y Abiú. Ok. Pues antes de terminar el Mishnah, también se recordaron las ofrendas que ellos hicieron, ¿no? Y los de los animales impuros. Ok, muy bien. Impuros. Muy bien, gracias, Vale. Bueno, pues ahí están los temas principales que estuvimos estudiando y como ustedes ya saben y cada semana repetimos, la Haftará, que también es traducida a veces como conclusión o cierre, tiene precisamente el propósito de cerrar con una enseñanza más, una enseñanza práctica, y que nos podamos quedar con una conclusión de todo esto que estuvimos aprendiendo. La relación puede ser muy clara, una conexión directa en cuanto a personajes, puede ser también un poquito más difícil cuando a veces solo se relaciona en temas similares. La de hoy yo creo que está sencilla, entonces vamos a comenzar con la lectura. Y la lectura la vamos a hacer en un inicio hasta los versos del 1 al 7. Y le voy a pedir a Saúl que nos ayude a leerlos, por favor. 6 del 1 al 7 y ahí vamos a hacer una primer pausa. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, con arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Muy bien. Entonces hasta este verso número 7, hermanos, ya encuentran una conexión con la parashá. Ok, hay una muerte en ambos, tanto en la parashá como aquí en la Haftará vemos la muerte de una persona, en la que, bueno, allá fueron dos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? Nadab y Abiú. ¿Y por qué murieron? Por no seguir instrucciones, ¿no? Como aprendimos hace ratito. Muy bien. Y aquí pues vemos otra vez un infortunio, un suceso de muerte, como una muerte que fue llevada a cabo por el Eterno mismo, según vemos. Usa. Ok, Usa. ¿Y por qué murió, hermanos? Según vemos aquí. Porque tocó el arca, ¿ok? Según acabamos de leer, sí. ¿Ok? Y hasta ahí, pues, si nada más nos quedamos con eso, también pudiéramos
entrar. Pero ocurrió, disculpen hermanos que me están dando llamadas, yo creo que de extorsión o algo porque están marca y marca, pero bueno. Bueno, entonces vemos ahí que tocó el arca. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Dicen los versos que acabamos de leer que este proyecto lo inicia ¿quién, hermanos? El proyecto de trasladar el arca. David. ¿Qué había ocurrido con el arca? ¿Alguien sabe cuál es la historia del arca? ¿Por qué no estaba en una tienda o en un tabernáculo donde pues el Eterno había ordenado que estuviera? ¿Qué fue lo que pasó con el arca? ¿Por qué tenían que traerla de otro lugar? ¿Sí, hermana? Cuando tuvieron una guerra contra los filisteos, ellos ganaron los filisteos y se apoderaron del arca porque Israel también malamente en esa guerra, como ya les había derrotado anteriormente, ellos decidieron traer el arca de donde estaba allí al lugar de la batalla y pues ahí estaba presente el arca de la batalla. Pues los filisteos les volvieron a ganar y se llevaron el arca. Ok, bueno, que los filisteos tuvieran el arca fue parte de algo que el Eterno permitió como un juicio sobre Israel cuando los filisteos vencieron a Israel. Okay, entonces el arca estuvo en la tierra de los filisteos y ¿alguien sabe qué pasó después? Cuando el arca estaba en esa tierra. Bueno, no, eso fue después, pero cuando estuvo en la tierra de los filisteos. Ok, ¿y después qué ocurre? Ok, y luego en la tierra de los filisteos también hubo muchas mortandad y calamidades y un sinfín de juicios. Entonces, ¿qué dijeron los filisteos? ¿Saben qué? Ya no la queremos, o sea, la vamos a regresar. Ellos vieron que era algo muy poderoso, pero pues cuando vieron todo lo que estaba ocurriendo, pues dijeron, ¿saben qué? Ya no la queremos. Entonces la regresaron y así estuvo pues como que un tiempo hasta que la llevaron a la casa de alguien y luego entonces David es que inicia este proyecto y dice, bueno, ya vamos a ir por ella, nos la vamos a traer y la vamos a traer al lugar que él había preparado, ¿no? Entonces, aquí es lo que vimos, ¿no? Que estuvo, bueno, ahorita lo vamos a leer, estuvo un tiempo en casa de los personajes y luego la movieron a otro lugar y así hasta que la pudieron transportar. Pero bueno, esa es la razón de por qué el arca estaba en otro lugar. Ya respondimos que fue porque los filisteos la habían raptado. Y también vimos que entonces aquí hay un juicio, como decíamos, sobre Uzá, y fue porque de acuerdo a los versos tocó el arca del pacto. Entonces, pues surgen muchas preguntas. Obviamente podríamos preguntarnos por qué Uzá muere al tocar el arca y por ejemplo los filisteos que se la llevaron no se murieron, o preguntas así, ¿no? ¿En qué consistió este juicio? Entonces, así sin todavía meternos más a fondo, hermanos, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué? ¿En qué consistió? Porque aquí vemos el versículo número 7, donde dice que la ira de Yahweh se encendió contra Uzá, lo hirió. ¿Y por qué dice, hermanos? Verso 7. La versión que leyó Saúl dice su irreverencia, pero otras versiones. Por su indiscreción. Indiscreción, ok, irreverencia. ¿Cómo? Ok. Ok, de temerario, okay. ¿O de dónde viene esa palabra? Nunca la había escuchado. De temer, yo creo. No, de temerario. No, de temerario, ¿no? Temerario. Como que jugarle al valiente. Algo así, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Otra palabra distinta? Ofensa. Ok. Hay otras versiones que traducen error. Error, ofensa. ¿Qué más dijeron? Irreverencia. Y nada más dice, murió de muerte debido a lo que hizo. Debido a lo que hizo, ok. De hecho, aclara que en el texto, bueno, que en los rollos del mar muerto, así dice.
nada más por lo que hizo. Ok, es que es una palabra de difícil traducción. La palabra que se traduce como irreverencia o lo que ustedes acaban de decir es la palabra hebrea shal. Shal. Y si ustedes buscan en una concordancia, solamente hay una vez, una ocurrencia de esta palabra. No la vamos a encontrar en ninguna otra ocasión en las escrituras. Solamente aparece en este verso. Entonces todos creen que es como una palabra un poquito de difícil traducción. Incluso en la concordancia Strong dice quizás significa error. Como que quizás, pero no como que 100% en la traducción. Entonces, dice aquí que es como que algo un poquito incierto el significado, y solo aparece en esta ocasión, ¿verdad? Como dato. Entonces no sabemos otra vez qué fue realmente lo que pasó, pero así, todavía sin profundizar tanto, hermanos, ¿ustedes en qué creen que consistió ese error de usar o esa irreverencia? Como en este caso, no me acordaba de río, ¿no? Hay corrientes ahí. Entonces ellos iban a tratar los bueyes llevaban en arca y la quiso sostener. Okay. Nada más que uno estaba apto para hacer su trabajo. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Como no era santo, entonces la palabra esta que no buscaron no puede ser por atrevimiento de hacerlo, Okay. o no confiar en Dios, o puede ser por negligencia de que él no se puede acercar a la arca. Ok, porque él no era apto. No voy a animar a la gente más los que estaban para esa. Ok, muy bien. ¿Sí, hermana? O también puede ser por lo mismo que vimos ahorita en el sermón, por la actitud. O sea, Usa era hijo de Aminadab y el arca que estaba ahí con ellos. Muchos años. Como que tenía mucha familiaridad. Y tal vez esto también elevó su ego o su sentirse dueño, ¿no? Del arca, no sé. Así es. Dice que tenía mucho sobre ella. Entonces, pues tal vez eso fue la actitud. Pudiera ser. Es que también Muy bien. porque la circunstancia entra de que no había nadie. Porque menciona que David y todo el pueblo de Israel estaban cantando y alabando, danzando también, pero estaban como que retirados del arca, como nadie estaba vigilando el arca. Y viene Usa. Y de hecho aquí la traducción dice de que como que él extendió su mano, a lo mejor era como que el pretexto de que se está moviendo, pues lo voy a agarrar. Es como que ya sea o por curiosidad o porque, bueno, saber qué contiene el arca, aunque pues ya estaba escrito qué contiene. Esa como que insensatez de tocarlo porque él ya sabía lo que iba a ocurrir si llegase a tocar el arca, al punto de que pues Dios directamente le dijo, pues hagan varas de bronce y lo cubren de oro para que carguen el arca para que no les haga daño. Entonces como que pues también en parte como que se lo merecía porque bueno, o sea, como que se lo estaba buscando, o sea, como que realmente no. Y aparte también sí es negligencia de David porque no hay nadie resguardando el arca. O sea, bien, perfectamente se lo hubieran robado otra vez. Ok, aquí hay varios errores, podríamos decir, o así, y eso lo vamos a tratar de desmenuzar un poquito más. Pero recapitulando, ¿el arca qué simbolizaba, hermanos? La presencia misma del Eterno. Cuando el Eterno la ordena, el arca estaba colocada ¿en qué parte del santuario? En el lugar santísimo. Ya eso ya lo aprendimos, había 3 lugares y estaba en el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Quién era la persona apta para entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces entraba? Una vez al año. Una vez, ¿ok? Y más que eso, bueno, yo sí sabía que simbolizaba la presencia del Eterno, pero me impresionaron un poquito algunos versos que me gustaría que me ayudaran a leer para entenderlos mejor. Va a ser Primera de Samuel 4:4. Son unos versos que hablan precisamente acerca del arca. Primera de Samuel 4:4. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales,
quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Eli, Ovni y Finés también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Muy bien. Entonces, recuerden que el modelo del santuario que le es dado a Moshe era un modelo que se basaba en ¿qué, hermanos? Ese modelo estaba basado, el modelo terrenal estaba basado en el modelo celestial. Entonces sabemos que el Eterno en los cielos tiene un trono y el lugar santísimo representaba el lugar donde está la presencia del Eterno, pero propiamente el arca y la tapa del arca representaban el trono mismo de Elohim. Entonces la presencia se posaba sobre la tapa del arca entre los querubines. Por eso es que los querubines están de esa manera, ¿no? Como postrados y no pueden estar viendo así. Pero este verso no lo confirma. Dice que el Eterno estaba entronizado. ¿Dónde? La presencia del Eterno. Si pusieron ahí atención. Entre los querubines. Entre los querubines. Entonces, imagínense el nivel de santidad de ese lugar, de esa tapa en donde el Eterno posaba su presencia. Bueno, otro versículo que nos confirma también esto, o nos habla de cuán santo era este artículo, es Números 7:89. Después de esto, Moisés entró en el santuario para hablar con Dios. Allí, desde la tapa del cofre del pacto, donde están los dos querubines, Moisés oyó la voz de Dios. Muy bien, son detalles que la verdad, si les soy honesta, yo no había puesto tanta atención. Sabía que la presencia del Eterno estaba en el lugar santísimo, pero no como en ese énfasis que hace aquí, que desde la tapa ahí se oía la voz, o se escuchó la voz del Eterno, entre los dos querubines. Bueno, otro versículo es Josué 7:6. Y luego podemos leer el 10 también, para no hacerlo tan extenso. Josué 7:6 y 10. Ante eso, Yehoshua se rasgó la ropa. Él y los ancianos de Israel estuvieron hasta la tarde con sus rostros sobre el suelo frente al arca de Yahweh y se echaban tierra sobre la cabeza. Y luego el 10. Pero Yahweh le contestó a Yehoshua: levántate, ¿por qué te quedas ahí postrado? Muy bien, aquí el énfasis está en que ellos estaban pues cerca del arca porque de alguna manera sentían que el Eterno les iba a hablar desde el arca. Y ahí es donde en el 10 el Eterno les contesta pues desde este lugar. Bueno, Josué 20:27 dice: y los hijos de Israel preguntaron a Yahweh, entre paréntesis, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y le preguntaron si iban a volver a salir a pelear y el Eterno les responde, pero me llama mucho la atención el énfasis que se hace, sí, para los que están anotando, era Jueces 20, del 27 al 29, que dice que le preguntaron a Yahweh y que luego explique que le preguntaron se refiere a que como el arca del pacto estaba ahí en esos días, entonces se acercaron al arca a consultarle al Eterno. Por lo que el arca pues representaba. Entonces sabemos que el Eterno había dado instrucciones precisas sobre pues la elaboración de esto, del arca, de lo que representaba, lo que iba a estar ahí, de quién podía acceder. Y aún Aarón no era como que, siendo el sumo sacerdote, pues no era como que él podía entrar y que iba a poder, pues sí, entrar en cualquier momento que él quisiera. Levítico 16, versículo 2 y hasta el 17, nos habla precisamente de la advertencia que el Eterno le hace a Moisés y a Aarón. Levítico 16, 2 dice: y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Dice: porque yo apareceré en la nube
¿En dónde, hermanos? Sobre la cubierta. Sobre la cubierta del arca. Entonces, otra vez confirmamos que la presencia del Eterno estaba ahí. Y también el pasaje que acabamos de leer hoy, en el verso número 2, dice, para trasladar desde allí el arca de Dios, porque allí era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, y luego dice, que mora entre los querubines. Entonces, él mora, pues, en los cielos. El Eterno, bueno, está en todas partes, ¿no? Pero su presencia se manifestaba de una manera especial en ese lugar. Entonces, no es que el arca tuviera un poder en sí misma, sino que era la presencia del Eterno que se posaba sobre la tapa del arca, lo que la hacía tan santa y tan especial y tan poderosa. ¿Okay? Bueno, entonces ya recordamos lo que el arca simbolizaba, representaba y la utilidad que tenía. Entonces también recordamos que no cualquier persona iba a tener acceso a ella y que el Eterno ordenó que al arca se le construyeran en las orillas unos orificios y unas varas con las cuales se iba a transportar. ¿Y quiénes eran los encargados de transportar el arca, hermanos? Los levitas. Sí. Sí, me parece que es la familia de Coat los que tenían los descendientes de Coat. Números 4:15. Sí, ahí nos dice que son los hijos de Coat. Dice, y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán entonces los hijos de Coat para llevárselos. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces había personas, dentro de los levitas no era que todos hicieran lo mismo, hermanos, sino que pues unos se encargaban de una cosa, otros de otra, de las diferentes familias. Y pues estos serán los encargados de transportar los utensilios del santuario. ¿Y cómo los debían de transportar, hermanos? ¿Alguien sabe? Sobre sus hombros, así es. Bueno, ahí hay un énfasis que lo transportaron, dice el verso número 3, sobre un carro nuevo. Nuevo, está esa palabrita ahí, sobre un carro nuevo, o sea, algo que el Eterno no había ordenado, pero bueno, eso lo vamos a comentar ahorita. Entonces ellos eran los encargados, el Eterno ya había designado cómo lo tenían que hacer, quiénes lo tenían que hacer, había dado instrucciones precisas. Éxodo, para los que les gusta anotar, Éxodo 25 del 12 al 14 es donde especifica los anillos de oro que tenía el arca y las varas con las cuales se iba a transportar. Éxodo 25 del 12 al 14. Y número 7:9 dice, pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces ahí es donde también nos especifica que tenía que ser sobre sus hombros. Bueno, entonces como ya vimos lo que la Torá dice, las instrucciones del Eterno, entonces si regresamos a nuestro pasaje, pues podemos enlistar algunos errores cometidos por los cuales pudo haber venido este juicio. Entonces, error número 1, hermanos, que encontramos. Lo estaban transportando ¿quiénes? ¿A quiénes reunió David? Soldados, así es. ¿Cuántos? 30,000 soldados jóvenes de Israel. Y ahí diríamos, error, tachita. Ellos no eran los
ordenados para transportar el arca. Tenían que ser levitas de la familia de Coat, ¿ok? Error número 1. Otro error, ¿cómo se trasladó? En un carro nuevo, jalado por bueyes. ¿Y cómo se tenía que transportar? Con las varas de acacia, sobre los 4 anillos, sobre los hombros. Tachita, otra cosa que estaban haciendo mal. Y bueno, y ahí es donde llegamos entonces hasta el tema de que Uzá dice el verso 6, al llegar a la acera centrilla, o sea, como que lugares montañosos, vamos a decir, donde el camino no era pues nada parejo, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios y la sujetó, pues los bueyes se soltaron de sus arreos, o sea, como que, ay, pues se iba a caer. Podría haberlo utilizado como que excusa. Y verso 7 dice, entonces encendió la ira de Yahweh contra Uzá. Y ahí pues hay muchas explicaciones como las que ustedes ya estaban dando. Número 1 era la que la hermana comentó, eso también es una opinión dentro del judaísmo, que como ya comentamos, el arca fue raptada por los filisteos, después fue dejada en casa de Abinadab, que algunos dicen que era el padre y otros dicen que era el abuelo de Uzá. Pero pues en realidad dentro del judaísmo no importa mucho porque pues era de la casa de Abinadab, ¿no? Era su familiar, ajá, su padre o su abuelo. Entonces la dejaron ahí y unos creen que pues estuvo un largo tiempo. Entonces, ¿qué pudo ocurrir con Uzá? Que se sintiera pues así como que con derechos, ¿verdad? Ah, pues aquí la tengo, yo el arca, soy importante. Y algunos, hasta el verso 19 se lee de acuerdo a la tradición sefardíe, pero de acuerdo a los eskenazis leen hasta el capítulo 7, versículo 17. Y dentro de estos versos nos habla que ya cuando se hace, cuando ya se traslada, ahora sí, finalmente el arca a Jerusalén, David venía danzando y bailando y Mical, la hija de Saúl, se burla de él. Lo menosprecia y le dice que había actuado pues como un vulgar, así le dice de acuerdo a la escritura. Entonces lo relacionan este tema precisamente con la respuesta que David le da, porque David le dice en el verso 6:21, que les digo ya no forma parte de la lectura que nosotros hacemos, pero le dice, fue ante Yahweh que se complació en mí más que en tu padre y que en toda su casa, y quien me ordenó que fuera príncipe sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel, por lo cual yo dancé en la presencia de Yahweh. Aún me humillaré más que esto y seré inferior a mis propios ojos en cuanto a las criadas que has mencionado, junto con ellas seré honrado. Y estas palabras vienen precisamente a este tema, que aunque aquí Mical se burla de David, porque y como que lo quiere humillar o burlarse de él, David tenía muy claro que el Eterno lo había elegido como príncipe sobre Israel. Entonces leía un estudio que decía que aquí la importancia de que estemos seguros de lo que somos y también de lo que no somos, y no queramos aparentar algo que no somos, que fue lo que ocurrió con Uzá. Él quiso sentirse superior y aparentar que era pues como que más al tener el arca en su casa, y quiso darse un lugar que pues realmente no le correspondía, y esa era la actitud con la que extendió su mano, y por eso vino el juicio del Eterno, por creerse superior que pues lo que era. Entonces el estudio decía que pues no tratemos de ser algo que no somos, ¿verdad? Bueno, esa era una explicación, de acuerdo a lo que la hermana decía. También otra explicación, creo que por allá mencionaron que no había tenido fe, porque pues él creyó como que él era necesario, o que él tenía que sostener el arca, porque si no el arca pues se iba a caer. Y algunos decían, o sea, ¿realmente ustedes creen que el Eterno necesitaba que Uzá sostuviera el arca? O sea, ¿realmente el Eterno iba a permitir que el arca se cayera al piso o algo así?
como que venía ahí las preguntas, ¿no? Y lo relacionaba con el evento de Moshe, que Moshe perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida, según algunos explican, porque él, en lugar de hablarle a la roca, creyó o sintió que su intervención era necesaria y que él tenía que golpear la roca, como si fuera necesario algo que él hiciera, que el Eterno no había ordenado. Entonces dicen que algo similar pasó con Uzá, que él sintió que su intervención era necesaria, porque si no el arca se iba a caer y pues el Eterno no estaba ordenando que lo hiciera. Entonces con esto podemos aprender que nosotros tenemos que escuchar atentamente lo que Dios nos dice y esforzarnos por hacer lo que Él nos manda. Pero hay muchas cosas que a veces nosotros queremos hacer que el Eterno no nos está ordenando. Por buenas intenciones, si usted quiere, queremos hacer algunas cosas, pero Proverbios dice que las intenciones del ser humano a veces son engañosas, o muchas veces, ¿no? Entonces, sí, a veces nosotros queremos andar haciendo cosas buenas. Yo me recuerdo el testimonio de cuando yo trabajaba con unas compañeras y ellas me decían que no entendían cómo yo no podía festejar Navidad, porque decían, es que yo no entiendo cómo no le vas a festejar su cumpleaños a Jesús. O sea, me decía de que imagínate que tus papás te digan este año que no te van a festejar tu cumpleaños. Y yo me quedé pensando, no, la verdad como que estaba mucho más chica y no supe muy bien qué responder, pero después he meditado mucho en eso porque yo digo, o sea, tantas cosas que el Eterno nos dice y no hacemos, y ellas preocupadas por algo que la Escritura no ordena. Y se enfocan tanto en querer cumplir eso donde no hay ninguna instrucción ni ningún mandamiento para que festejes el cumpleaños de Jesús. Entonces, digo esto para ejemplificar que muchas veces queremos o sentimos que tenemos que hacer cosas que el Eterno no nos está ordenando. Entonces, pues para evitar caer en un error, ¿por qué no nos concentramos en lo que el Eterno sí nos dice explícitamente en su Torah? Que creo que son bastantes mandamientos donde podemos concentrarnos antes de querer hacer otras cosas. Entonces, otra explicación es que eso pudo haber pasado, que esa pudo haber sido la actitud de Uzá, que aun cuando sus intenciones fueran buenas intenciones, pues el Eterno pues tuvo que castigarlos. Y otra estaba relacionado precisamente con lo que nos decía el pastor en la predicación, que pues el Eterno había utilizado esta ocasión para mostrar su santidad, por todo lo que ya hablamos y todo lo que el arca representaba, y que el Eterno no podía dejar esto así, porque luego otras personas iban a creer que podías como profanar la santidad de ciertas cosas, de ciertos lugares, del nombre del Eterno. Entonces que el Eterno tenía que defender pues su honor, y por eso ocurrió esto, con cosas que el Eterno considera santísimas, como lo eran el arca y el Shabbat. Y venía el ejemplo de el hombre que quebrantó el Shabbat, y que específicamente el Eterno en estos momentos quería dar una enseñanza pues bien clara para el pueblo, para que no se siguiera profanando su santidad. Esta es otra explicación. Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos varias opiniones de qué es lo que pudo haber ocurrido. Hasta aquí, hermanos, ¿ustedes tienen otra opinión? ¿Algo que quieran agregar? ¿Todo bien? Bueno. Entonces ya hasta aquí ya no nos parece a lo mejor tan duro el castigo, ¿verdad? Había cosas detrás por todo el tiempo que el arca había estado en la casa de Abinadab con Uzá, por todo lo que había ocurrido. Y aquí es importante mencionar que este proyecto fue un proyecto que inició David. Y llegamos hasta el verso número 7, pero el verso número 8 nos dice que David, ¿qué le pasó a David, hermanos? Se enojó. Bueno, unos dicen se entristeció, otros dicen se enojó, se disgustó. ¿Con quién se enojó? Con el Eterno. ¿Con el Eterno? Ok. ¿Dice que con el Eterno? Por lo que pasó. Ok. Se enojó por lo que pasó, pero no dice que se enojó con el Eterno.
Porque el verso número 9, ¿qué dice? Dice, aquel día David tuvo temor. Entonces, al Eterno le tuvo temor, pero se disgustó y se entristeció no con el Eterno, sino, según se cree, con él mismo, porque él había iniciado este proyecto y David hizo las cosas mal. Y esto lo confirmamos porque ahorita vamos a ver qué fue, cómo enmendó el error, pero no apoyan la mayoría de las interpretaciones que se enojó con el Eterno, sino que él dijo como que pues se agüitó, o sea, se entristeció porque dijo, esto ocurrió pues por lo que yo hice. Y dice que llamaron a ese lugar, ¿cómo, hermanos? Que es como brecha de Usa o camino de Usa. Ajá, hasta este día dice. Entonces, en aquel día David tuvo temor. Esto provocó un temor en David, entonces esto también tuvo un propósito doble. Seguramente si provocó temor en David, también en el resto del pueblo, que el Eterno también muchas veces hace esto para dar una enseñanza y un bien mayor, y utiliza a veces la vida de ciertas personas para dar una enseñanza más grande, como decíamos, que otras personas, muchas más, no profanaran la santidad de Elohim, solamente una. Es que es como decimos al principio, bueno, que tú comentaste el tema de la carreta, no es como que si David, teniendo conocimiento de que no deberían hacer eso, tendrían que traer a ciertos sacerdotes específicos para traerlo y cargarlo, porque lo hizo. Y de hecho fue como que un desencadenante de muchas cosas, que David se dio cuenta de que pues hizo mal. Ok, los versos 10 y 11 vemos que entonces David, como tuvo tanto miedo, pidió que trasladaran el arca, pero a la casa de otra persona que se llamaba Obed-edom. Y luego para el verso 11 y el verso 12, aquí en este relato parece como si fuera algo que ocurrió instantáneo, pero no, hay una separación, hay un tiempo entre estos eventos. En el verso número 12 dice, informaron al rey David diciéndole, Yahweh ha bendecido por causa del arca de Yahweh a Obed-edom, el geteo y todo lo que tiene. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Yahweh de la casa de Obed-edom. Entonces, de cuando la deja en la casa de Obed-edom a cuando la hace subir, hay un periodo de tiempo. Luego los versos siguientes dicen que ya fueron por ella y que David sacrificó toros, etcétera. Pero vamos a ver, y esto lo vemos en Primera de Crónicas, déjenme les digo el pasaje, que David enmendó su error e hizo varios ajustes para que pues esto pudiera ocurrir con éxito. Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 13, bueno, mi Biblia, por ejemplo, dice, David intenta trasladar el arca, en el 13, y en el 15 ya dice, David traslada el arca, porque el 13 es pues un pasaje paralelo a lo que acabamos de leer, lo que le ocurrió a Usa. Entonces, pues ese fue como que el primer intento y el intento fallido. Y ya en el número 15, capítulo 15, ¿me ayuda Sergio a leer el verso 1 y 2, por favor? Primera de Crónicas 15, 1 y 2. Y él continuó edificando casas para sí en la ciudad de David y pasó a preparar un lugar para el arca de Dios y a sentarse en una tienda para él. Fue entonces cuando David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque ellos son los que el Eterno ha escogido para llevar el arca de Yahweh y para ministrarle hasta tiempos de tiempo. Ajá, o sea, ahí está donde David dice, ok, dice, es que el arca no debe ser llevada sino por los levitas, dice mi versión que tengo aquí, porque a ellos ha elegido Yahweh para que lleven el arca de Yahweh y les sirvan perpetuamente. Este era un mandato perpetuo. Entonces, aunque ya estaban lejos de la época de Moshe y de las instrucciones que el Eterno había dado, estas seguían
permanecían, y entonces pues aquí habían quebrantado estos mandamientos. Y entonces en el capítulo número 15 ya nos dice, el verso 3 dice: reunió pues David a todo Israel en Jerusalén para hacer subir el arca de Yahweh al lugar que le había construido. Verso 4, reunió David a los descendientes de Aarón y a los levitas para hablar con ellos. Y el número 1 van los hijos de Coat, al anciano Uriel y a sus hermanos 120. Y ahí pues se enlista todo, a todos los sacerdotes y levitas que reunió. Y dice verso 12, para decirles: ustedes son los patriarcas de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos para que suban el arca de Yahweh, Dios de Israel, al lugar que le ha sido previamente construido. No sea que Yahweh nuestro Dios irrumpa contra nosotros porque no lo buscamos como se debe. Verso 13. Verso 14. Entonces los sacerdotes y los levitas se santificaron para hacer subir el arca de Yahweh, Dios de Israel. Los levitas trasladaron el arca de Yahweh tal como Moisés había ordenado por mandato de Yahweh. El verso 15 nos dice que la trasladaron sobre sus hombros. ¿Okay? Entonces aquí hubo una reparación de los errores que se habían cometido. Ahora sí lo hicieron no soldados, sino levitas, y lo hicieron no en un carro jalado por bueyes, sino sobre los hombres de los hijos de Coat. Entonces, pues ya, se enmendó este error y ahora sí, si regresamos a nuestra porción, es que ocurre el desenlace, pero les decía, todo esto es importante, todos estos detalles que no se mencionan acá, para que se pudiera realizar esta tarea con éxito. Entonces, regresando a nuestro pasaje, que es 2 de Samuel 6, el verso 13, ahora sí dice: aconteció que cuando los que transportaban el arca de Yahweh habían caminado 6 pasos, David sacrificó toros engordados, y David cantaba alabanzas con todas sus fuerzas ante Yahweh, y David estaba vestido con un efod de lino. Y David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca de Yahweh con gritos de júbilo y con sonido de trompeta. Ahí está la porción. Pero bueno, esto es lo que ocurre de un verso al otro. Entonces, hasta aquí, hermanos, ¿qué podemos aprender? A ver, ¿quién nos quiere comentar qué aprendemos de todo esto que hemos estado comentando? Una enseñanza, una aplicación breve que nos quieran compartir. Breve y sintetizada. ¿Aprendo qué? Ok, otra vez, la importancia de seguir instrucciones. Muy bien, ¿alguien más? A ver, por ahí atrás, ¿cómo que quieren comentar algo? ¿No, hermano? ¿Alguien? Lo mismo, ¿ok? Pensar antes de actuar. Claro, pensar antes de actuar, siempre pensar, no actuar por impulso, por instinto, porque yo creo que esto está bien, sino siempre, como decía el hermano, a veces hasta en cosas que parecen mínimas, pues él pide la guía y la dirección del Eterno, y pues eso es algo bueno. Ok, no usurpar funciones. Muy bien, ¿alguien más? ¿Sí, hermana? Cuanto más te acercas al Eterno, el Eterno exiges más el servicio. Por ejemplo, si yo soy levita o practicas, Dios establece ese acercamiento de vida o muerte. Por ejemplo, como decía el pastor, que si te acercas es algo de mucho temor, de reverencia, porque vas a estar cerca de la presencia de Dios. Y hay una parte donde, cuando Moisés le dice a Aarón, cuando Pablo le dice, esto significa yo me santificaré a aquellos que se acercan a mí. Entonces, ahorita hacía la pregunta a usted de que ¿por qué los filisteos cuando transporta el arca no mueren? Porque no les importa el arca, no están santificados ni se acercan a Dios. Sería una respuesta. Así es. Muy bien, hermano, muchas gracias. El nivel de santidad y compromiso que el Eterno nos exige cada que nos acercamos más a Él. Muy bien. ¿Alguien más? Pues
pues la importancia de reverenciar el nombre del Eterno y todo lo que esto simboliza, todo lo que para el Eterno es importante, pues hay que tratarlo de esa manera, con respeto y reverencia. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por acá? ¿Quién? ¿No? Escucho como que voces que dicen algo, pero no se animan a compartirlo. A ver, que nos comparta. Sobre las hemorroides. Ah, Es que en el versículo que dice algunas plagas, Ajá. esas plagas que le dio Dios a los filisteos eran tumores cancerígenos o hemorroides. ujú. Entonces, pues, ¿sabes qué? Saca esto de aquí, ¿no? Sí. Y de ratas y eso, ¿no? Nunca estaban muy agradecidos con el poder de Sí. Pues que no. ¿Alguien más? Bueno, pues creo que el mensaje del Eterno para hoy, para nosotros en este Shabbat, es la importancia de seguir sus instrucciones. Al modo del Eterno, hacer las cosas como el Eterno nos dice, que el Eterno es muy claro y específico y aún nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo. Entonces, ese es el mensaje que nos podemos llevar. Y bueno, pues esto es la conclusión de esta porción. Gracias a la hermana Ketita que estuvo aquí participando. Ella dice que pues ella se lleva de lección el obedecer. Tal cual, así. Ok, obedecer, muy bien. ¿Quién más? Nada más la hermana Ketita. Bueno, parecen 5, pero a mí solo me sale la hermana Ketita aquí comentando. Entonces, bendiciones, hermana Ketita. Igualmente para usted. Yo también quisiera comentar. ¿Sí? Esto es respecto a la parasha, la porción de Levítico. Y leí respecto a pues, las leyes de Kashrut, que también pues, es algo que no podemos entender. No sabemos el por qué Hashem eligió algunos animales como puros son puros. Entonces, es algo que no tenía prácticamente explicación. Entonces, pero nosotros teníamos que hacerlo simplemente porque el Eterno lo decía. Entonces, le veo mucha conexión y relación a esto mismo, que es solamente porque el Eterno lo dice y no hay que cuestionarlo. Entonces, ¿por qué? Simplemente obedecerlo. Ok, no cuestionar las instrucciones del Eterno. Ok, muy bien. Y una lección más, hermanos, es que si en algún momento, pues somos humanos, hacemos algún acto para alguna otra persona sin una mala intención, pero eso provoca el molestar a alguien o el hacerle un daño a alguien que no queríamos, es importante tratar de sanar el error, porque eso también es importante. Lo que David hizo, él pudo haber dicho, bueno, pues ahí la dejo, entonces ya para qué me la traigo, no sé, ¿verdad? El arca, pero trató de enmendar los puntos en los que había fallado. Y bueno, finalmente se completa esta misión con éxito y trae júbilo y alegría al pueblo. Entonces también es, cada que nos equivoquemos, pues es importante pensar en que nuestros errores deben ser reparados. Sin importar cuál sea el obstáculo que tengamos enfrente, hay que tratar de sanar eso que hemos cometido con intención o sin intención. Si provocamos algún daño o algún mal sentimiento en una persona, se tiene que tratar de reparar, de enmendar, ¿ok? Es otra enseñanza práctica que podemos tomar de este pasaje, porque bueno, ahora pues el Eterno, como hemos dicho, no, pues claro, siempre hay un castigo y una consecuencia. Quizá el Eterno pues no caemos muertos, pero pues eso no significa que por eso vamos a abusar de su bondad, sino que pues tenemos que seguir tratando de reparar nuestros errores como si ese juicio fuera a venir sobre cualquiera de nosotros. Bueno, pues todas estas enseñanzas nos las llevamos, el seguir instrucciones, el reparar nuestros errores, el pensar bien antes de actuar y todo lo que ustedes ya mencionaron. Enseñanzas prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día, que es el propósito de este cierre de la clase de Haftarah. Shabbat Shalom a los que estuvieron acompañándonos y a los que nos van a ver en algún otro momento por las plataformas donde se comparte este mensaje. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom y nos vemos en unos momentitos más en la siguiente clase. Adiós.